oyentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, La Noticia, correspondiente a hoy miércoles 27 de enero del 2021, día en el que les indicamos que el mundo llegó ya a los 100 millones de casos confirmados de COVID-19, de acuerdo a un conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins. En el caso específico del Ecuador, sobrepasamos los 242.000 casos confirmados y llegamos a un total de fallecidos por COVID-19, de acuerdo a datos oficiales, que superan los 14.600 casos. Con este preámbulo, saludo como cada mañana a mi amigo y compañero de fórmula, José Luis Arévalo. Qué gusto, José Luis, buenos días. Luisa, como siempre, es un verdadero placer poder estar compartiendo acá en La Noticia, primera emisión. Saludar, ratificar el muy buenos días a nuestros amables televidentes y así comenzar a informar. Claro que sí, lo hacemos con esta información. Escuchen con mucha atención. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió con 121 votos exigir al presidente de la República, Lenín Moreno, destituir al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Además, decidieron iniciar la fiscalización al proceso de vacunación contra el COVID-19. Ya no tiene más sentido. Las críticas no dejaron de hacerse escuchar por parte de cada uno de los legisladores que pidió la palabra. La constante fue el rechazo al manejo del proceso de vacunación por parte del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. ¿Cómo es posible que en vez de que esa vacuna vaya al trabajador o profesional de la salud o vaya a los centros geriátricos de los pobres y les pongan a ellos, vayan y pongan donde las familias tienen posibilidades? Las acusaciones en contra de Ceballos tomaron diferentes tonos. La indignación se reflejó bajo la lógica que se prefiere vacunar a personas cercanas al vínculo social del ministro y no a quienes forman el grupo de profesionales llamados de primera línea. El ministro de Salud ha preferido a su círculo familiar, es decir, ha utilizado su cargo para beneficiarse. Frente al problema que hoy enfrenta el ministro Juan Carlos Ceballos, los calificativos en el hemiciclo legislativo escalaron posiciones. Buscan sin excepción la destitución del funcionario. Obtener una resolución que recoja el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que exige la inmediata destitución de este mal funcionario público. Al final de cuentas, el Pleno resolvió con 121 votos plantear que el presidente de la República destituya al funcionario. Básicamente, lo que estamos pidiendo como Asamblea o exigiendo es que el presidente pueda, digamos, en este caso, destituir o deba destituir al ministro de Salud. De igual forma, ¿no es cierto?, ya como Asamblea, lo que nos corresponde iniciar el juicio político, así como también, en base a la transparencia, clasificar la información. La posición del legislativo se suma al de otras autoridades que ya mostraron públicamente su indignación por el supuesto mal manejo de las vacunas por parte del ministro de Salud. Informó Javier Rosero. Tengo anticuerpos siendo... Al respecto, el presidente Lenín Moreno y todo el gabinete respaldan al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, luego de que la Defensoría del Pueblo pidiera su destitución y juicio político tras conocerse de la aplicación de vacunas en una residencia de adultos mayores privada. Veamos. La Defensoría del Pueblo ha solicitado la destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por los siguientes motivos. Que han sido falta de transparencia, problemas con el tema de los médicos posgradistas, desvinculaciones del personal de la salud, falta de entrega de información sobre estos procesos de contratación que en el inicio de la pandemia se dieron a casos de corrupción, el caso de los carnés adulterados y ahora el plan de vacunación que adolece de varias fallas. Por ello, hemos solicitado al presidente de la República que destituya al ministro. Además, a través de una carta se exhortó a la Asamblea Nacional que se inicie un juicio político contra Ceballos. Ante esta situación, la secretaria de Comunicación del Gobierno, Caridad Vela, ha informado que tanto el presidente de la República, Lenín Moreno, como todo el gabinete respaldan al ministro. La polémica se desata luego de que el fin de semana se realizaran vacunaciones contra el COVID-19 en un hospital y una residencia de adultos mayores privados, en donde estarían internados algunos familiares del ministro. El principio, y así fue concebido esto, no podemos hacer una distinción entre médicos y pacientes que son atendidos en centros privados
en centros públicos del IES. Lo que indudablemente constituye un acto por demás irregular en donde se aprovecha o se usa recursos públicos para intereses privados o familiares, dejando de lado la priorización que deberían tener médicos, personal de salud que trabaja en las unidades de cuidados intensivos. Dicha clínica privada no se encuentra en la lista de los centros médicos ni geriátricos a los cuales tenía que llegar la vacuna en esta fase 0, pues la nómina está cargada en la página del Ministerio de Salud. Yo creo que no puede haber un plan de vacunación rígido. El plan de vacunación tiene que tomar una cantidad de elementos, como por ejemplo la priorización no se puede cambiar. La Defensoría del Pueblo asegura que la residencia privada de adultos mayores a la que llegó la vacuna no es un geriátrico. Como centro geriátrico no se encuentra calificado, como los que se encuentran determinados así en algunas provincias del país y que están a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por ende, es lo que genera la duda y sobre todo este conflicto de intereses. Por otra parte, a la Defensoría llegó una denuncia de un médico de Cuenca que atiende a pacientes con COVID-19. El profesional de salud no se habría vacunado por presentar hipertensión, pero pese a ello habría recibido un certificado de vacunación. En este caso no recibió la vacuna y tiene el certificado de vacunación. Eso llama profundamente la atención y la intención es seguir investigando, determinando si esto es producto de un error o práctica. El proceso de vacunación se encuentra en la mira de todos. Comisiones y veedurías vigilan que sobre esto no existan casos de corrupción. Informó Valeria Navarro. Entre tanto, en el hospital IES al sur de Quito, el área de cuidados intensivos está al límite de su capacidad. Cerca de 48 personas con COVID están a la espera de una cama. Las autoridades de esta casa asistencial informaron que implementarán más camas por la demanda de pacientes. Mi padre me deja una enseñanza bien grande. Es el sufrimiento de un hijo al no haber podido despedirse de su padre víctima del COVID-19, el cual hace 3 días fue atendido en una casa de salud, pero no pudo ingresar a una unidad de cuidados intensivos y estaba en la lista de espera, pero no resistió y falleció. Mi hermana que estaba con mi padre me llamó a decir que mi padre falleció. Total, o sea, como que se acabe el mundo. Como si fuera poco, la madre de Wilson también se contagió. Su estado de salud es grave. Ahora lo más probable es que él también tenga el virus y otros miembros de esta familia. Que seguir adelante por mi madre, que igual está aquí mi madre y con el COVID está un poco mejor, está reaccionando mejor. Los contagios siguen en aumento en Quito, que ya supera los 77,000 casos COVID, y cada día más personas buscan atención en las casas de salud. Dolor de cabeza, fatiga, cansancio. Eso. ¿Cree que se pudo haber contagiado? Sí. De malestar en el cuerpo. Entonces me dijeron que para confirmar siempre mejor es hacerse la prueba del PCR. Un factor determinante en estos últimos días que se ha evidenciado en el hospital IES Quito Sur es que las personas llegan con mayores complicaciones en su salud, es decir, necesitan hospitalización. Al momento estamos con una media de 160 a 170 pacientes día, entonces comenzamos con un tema de que mientras más grave es el paciente, evidentemente mayor es el estadiaje de cama. Al momento el área de cuidados intensivos del hospital está al límite de su capacidad. La lista de espera para una cama es de 48 personas. 100% en unidad de cuidados intensivos como siempre. Lo que se está planificando en estos próximos días es una apertura de una unidad de cuidados intensivos más con 9 camas. La tasa de mortalidad por COVID, según las estadísticas de la Casa de Salud, también tiene un incremento, informó Priscila Cadena. Y presten mucha atención, clausuran una clínica naturista donde supuestamente se suministraban vacunas falsas contra el COVID-19, esto en Guamaní, al sur de Quito. En el lugar además se ofertaban tratamientos para el virus, el local no contaba con los permisos de funcionamiento. Aquí mismo hay la vacuna, todo el tratamiento, vacuna y suero. De esta manera se ofertaban supuestas vacunas contra el COVID-19 en esta clínica naturista ubicada en Guamaní, al sur de Quito. La propietaria atendía sin mascarilla a los clientes y además aseguraba que tenían que aplicarse 2 dosis más sueros de vitaminas. Así garantizaba a los pacientes inmunidad al virus.
La vacuna cuesta $15 por paciente las 3 semanas. En 3 semanas se termina el tratamiento porque son 2 vacunas por semana. Tras las denuncias ciudadanas, las autoridades municipales junto a la Policía Nacional y a la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud ejecutaron un operativo sorpresa en la clínica. Es por denuncias ciudadanas que aquí en este sitio se ofrecía una vacuna, que al momento llevan ya como 70,000 dosis colocadas a ciudadanos. Eso nos preocupa. Y como era de esperarse, personas aglomeradas hacían fila para poder realizarse una terapia a través de varios equipos y sueros. La propietaria negó que en este establecimiento se estaba aplicando vacunas. La gente se siente muy bien a pesar de... No estamos aquí, lo que estamos es poniendo sueros de vitaminas, eso sí. En este espacio reducido, sin las medidas de bioseguridad, diariamente llegaban personas para hacerse un tratamiento supuestamente para curar el COVID-19. Que a cuenta de convertirles en inmunes hacen de la vida un negocio y caotizan más la parte de la salud de los ciudadanos. El establecimiento no contaba con los permisos de funcionamiento, por lo que fue clausurado. Además, se realizaron análisis de las sustancias que fueron suministradas a personas. Estaban administrando medicación que no es adecuada para los pacientes, entonces se va a proceder a precautelar a la ciudadanía y ponemos la clausura. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de establecimientos que juegan con la salud de las personas. Informó Priscila Cadena. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Olmes Trujillo García, murió en Bogotá a la edad de 69 años a consecuencia del COVID-19. Así lo informó el presidente Iván Duque en una declaración al país desde la Casa de Nariño, sede presidencial, en compañía de la cúpula militar. El ministro había dado positivo para COVID-19 el pasado 12 de enero en Barranquilla. Esto ocurrió 2 días después de encabezar un consejo de seguridad en la ciudad de Santa Marta. Ese mismo día se puso en cuarentena y aunque continuó con sus funciones, fue ingresado a una clínica de esa localidad. Luego, el 14 de enero, fue trasladado al Hospital Militar Central de Bogotá, donde falleció. El gobierno colombiano decretó 3 días de duelo nacional. Y la farmacéutica Moderna aseguró que su vacuna contra el COVID-19, una de las primeras y una primera aprobación mundial, neutraliza las variantes británicas y sudafricanas del virus SARS-CoV-2. Según los resultados preliminares de pruebas clínicas, la concentración de anticuerpos en el caso de la variante británica no se reduce, mientras que en el caso de la variante sudafricana es 6 veces menor, aunque por encima de los niveles necesarios para ofrecer protección. Moderna también anunció que ampliará sus estudios clínicos de la vacuna para analizar la respuesta inmunológica frente a nuevas cepas. Y escuchen con mucha atención, 6 nuevos cantones de la provincia del Guayas serán intervenidos. Esta medida se adoptó luego de la última mesa de seguridad llevada a cabo en el Cantón Milagro. Todo fue parte del Comité de Seguridad Ciudadana correspondiente a la provincia del Guayas, en la que estuvo presente el ministro de Gobierno. Allí se expuso la preocupación debido al crecimiento delictivo en 5 distritos, en los cuales se encuentran 6 cantones. Se trata de Daule, Balsar, El Empalme, Balao, Milagro y Naranjal. En estos 2 últimos se registra el mayor número de muertes violentas. Representan el 80% de las muertes violentas en la subzona Guayas. Hablamos de la zona rural. Esta situación creen que se debe a diversas problemáticas. Entre ellas podría estar la migración del delito luego de acciones como la intervención que se realizó en diciembre pasado a la zona 8, la misma que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Sin embargo, también un poco es el problema que lo mencionó también el señor ministro, una problemática básicamente social, y ahí es donde hacemos el llamado a las distintas autoridades, tanto locales como nacionales, a trabajar y actuar en equipo. El ministro también señaló que a nivel de provincia existen cifras que muestran tendencia a la baja. En lo que tiene que ver a la provincia del Guayas, experimentó una reducción más o menos del 28% el año pasado en estos datos. Pero el mismo funcionario asegura que no son indicadores para estar tranquilos. Considera que más allá existen casos que no se dan a conocer.
y no forman parte de la estadística. Creemos que los indicadores de la baja en lo que tiene que ver con delincuencia obedecen a la falta de denuncia y creemos que esto es producto del momento especial que estamos viviendo en el país. Informó José Morales. Muy bien, mi querida Luisa y amables televidentes, es momento de hacer una breve pausa, pero al volver le contamos todos referentes a los operativos de prevención antidelincuencial que se están realizando en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en Urdesa, al norte de la ciudad. Esto y mucho más al volver aquí en la noticia, primera emisión. Ya veremos. Estamos de vuelta a hablar televidente, 7:19 de la mañana. Seguimos aquí en la noticia primera emisión y vamos a presentar acá un accidente de tránsito que ocurrió en la perimetral de Novol, en la vía Daule, donde se presume, donde habría dejado 2 fallecidos y varios heridos hasta el momento. Noticia que igual hay que confirmar, ¿no? El momento, según reporte de la CTE Ecuador, en el siniestro 5 vehículos se vieron involucrados. Hasta ahora son las informaciones que tenemos en esta oportunidad. Repetimos entonces, no podemos dar por sentado o confirmado que existan 2 víctimas mortales, es lo que se presume, pero aún no existe un pronunciamiento oficial que así lo pueda certificar. En todo caso, hay 5 vehículos involucrados en este accidente de tránsito. La noticia está en desarrollo y tan pronto tengamos más detalles ya confirmados, se los estaremos proporcionando en esta y en nuestras próximas emisiones informativas. Ahora, quiero contarles que la Policía Nacional, amables televidentes, realizó operativos preventivos en Urdesa Central con el fin de precautelar la seguridad de los ciudadanos. Según la institución, en el sector se reciben llamadas de alerta sobre la presencia de personas extrañas. Con el fin de brindar mayor seguridad, la Policía Nacional desplegó un contingente de agentes en la calle Víctor Emilio Estrada, en Urdesa Central. Mediante ello se busca disminuir y disuadir el cometimiento de delitos en esta zona comercial. En este lugar tenemos mayor demanda de llamadas telefónicas, de presencia de personas extrañas en el sector. Frente a esto hemos sectorizado, estamos en el circuito Urdesa, subcircuito Urdesa 1. La revisión de las motocicletas, ubicación de armas de fuego y verificación de la situación migratoria de las personas fueron parte de las actividades realizadas durante el operativo. A la par también estamos con personal de migración, de ATM, personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, con la finalidad de generar seguridad a través de las acciones policiales preventivas. Informó Eric Zambrano. Tenemos más información. Sí, por supuesto, sí señor. Un hombre fue asesinado de una puñalada en el centro histórico de Quito. Minutos antes, el ahora occiso intentó escapar de su agresor. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. Atención a la nota. Es el momento preciso en el que el hoy fallecido trata de escapar. Tras él, aprisa a un hombre de negro que sigilosamente lo persigue. Hasta allí habían recorrido varias cuadras, pero el fatal momento llegó. Desde otra cámara de seguridad se ve el enfrentamiento, el instante en donde los 2 sujetos se encuentran y el uno recibe una certera puñalada que cae al suelo agonizante. La escena, menos de 10 segundos de grabación, con una víctima mortal, el hombre que yacía en el piso. Es una sola puñalada, más o menos al abdomen está. Se trataría, según dice la policía, de un enfrentamiento de 2 personas en situación de calle. Ahora que el agresor también fue herido en el cuello y llevado a una casa de salud cercana. Sí, él se defiende con la botella y el otro en cambio le apuñala a la altura del cuello. Pero ya le tenemos neutralizado, inmediatamente le llevamos al centro de salud número 1 en la cual le estamos estabilizando. Los vecinos y transeúntes del lugar, cientos de ellos, veían con preocupación la escena, pues el cuerpo quedó tendido justo en el tejar. Según testigos, en este hecho, al parecer, el victimario intentó huir. Le cogen al que mató, le cogen acá, porque el que le asesina, se coge para acá. Criminalística revisó minuciosamente el cuerpo y la escena.
El hombre cubierto de sangre, evidencia clara de la muerte violenta. Finalmente, sus restos mortales fueron subidos al vehículo de medicina legal. Por las características, se trataría de un hombre joven. Un asesinato del cual se desconocen los motivos, donde al parecer la ira cobró una víctima más. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos ahora a la información política. Para estos comicios en el Centro de Procesamiento Electoral de la Delegación del Guayas se tomarán todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios. Además, se han actualizado y reforzado las medidas de seguridad informática. En el Centro de Procesamiento Electoral del CNE Delegación Guayas trabajarán 147 personas el próximo 7 de febrero, revisando actas, firmas y digitando. Por eso se realiza constantemente capacitaciones a los operadores de escáner. Esa acta digitalizada se sube a la nube para que todos los ciudadanos puedan revisarla, el acta de resultados de cada una de las juntas receptoras del voto. Una vez que se digitaliza y se aprueba y ahí no hay inconsistencia de firma, se digita aquí la franja de números y letras para poder ir cuantificando, ya sumando la votación formal ya de cada uno de los candidatos. Indica que se cumplirá con todas las medidas de seguridad para evitar anomalías. Las actas, una vez llenas, vienen con la franja de plástica transparente, el cual lo ponen los miembros de juntas receptoras del voto. Cualquier intento de retirar esa franja daña o rompe el acta y por ende no los reconoce el sistema. Se están registrando todos los equipos que van a funcionar ese día. Ningún equipo extra de otro lado o de otra persona que vengan a estar acá puedan acceder al sistema informático. Y también habrá un estricto control de bioseguridad. Todos deben usar mascarilla y desinfectantes. Todos los funcionarios que han sido contratados tienen que entregarnos la prueba de COVID negativo y la prueba de vulnerabilidad para evitar cualquier inconveniente. Con esos requisitos son parte de la documentación que entregan antes de contratarlo. Por motivo de la pandemia habrán cambios para estos comicios. Con el tema de bioseguridad, efectivamente lo que hemos hecho es que las actas ya aprobadas, que no tienen inconveniente, que anteriormente ya impresas se llevaba a la Junta Provincial, ahora la pueden validar desde el sistema. No necesitan llevar el documento físico ni tampoco reimprimir en el caso de ser necesario. Evita la documentación física en todos los lugares porque todo está digitalizado, todo está activado en el sistema. ¿Y eso evita también contacto? Por supuesto, el tema del contacto, de los paquetes, estamos hablando de cerca de 30.000 actas que vamos a recibir como delegación. En la provincia del Guayas se han activado 534 recintos, 418 serán centros de digitalización de actas, informó Roselena Vázquez. El municipio de Guayaquil retiró propaganda electoral en diferentes sectores de la ciudad. Alrededor de 200 pancartas se han sacado porque las colocaron en sitios prohibidos de acuerdo al reglamento municipal. Tanto en la avenida Carlos Julio Arosemena como en la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil, delegados de Justicia y Vigilancia del municipio retiraron propaganda electoral. No podemos permitir publicidad como esta, que se pongan en los pasos desniveles, porque llaman la atención y pueden producir un accidente, aparte que en estos lugares públicos no se puede poner. Se les notificará al partido sujeto al movimiento político y será sometido a una sanción que va desde un salario básico unificado hasta 5 salarios. Alrededor de unas 200 pancartas que hemos retirado por haberlas puesto en sitio indebido. Explica en qué lugares de la ciudad está prohibido colocar publicidad. En pasos desniveles, en pasos peatonales, en postes de regeneración de color verde, en árboles, en calles del proceso de regeneración urbana. Y ahí el resto en toda la ciudad es permitida, pero aquellas fácilmente removibles. Por su parte, el director de la Delegación Electoral del Guayas indicó que desde el organismo se controla la promoción electoral pagada por el Estado. Y el cual sí incluye la promoción electoral más los afiches, camisetas, gigantografías. Si excede el gasto permitido, el excedente es sancionado con una multa de hasta el 100% del valor excedente. Única y exclusivamente pueden ser presentados los que autoriza el Consejo Nacional Electoral y por ende culmina en las vallas en la esquina inferior derecha con el logo del CNE y el número de autorización. Si en las vallas no está ese logo, quiere decir que es publicidad no autorizada, por lo tanto la empresa dueña de las vallas tiene que retirarlas, caso contrario se le sancionará, podría llegar a ser una multa de hasta $100.000. Y que el equipo de monitoreo de vías está recorriendo la provincia. ¿Han encontrado algo?
Muy poco, generalmente en cantones pequeños lo que se hace es retirar y en el caso de que sea recurrente se envía la sanción. Hasta el momento no se ha sancionado a ninguna persona. Informó Roselena Vázquez. A pocos días de los comicios, los candidatos presidenciales continúan sus recorridos de campaña por las diferentes provincias. Tenemos el siguiente resumen. Guillermo Lasso, candidato presidencial de la Alianza Creo PSC, conversó con la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios de Pichincha sobre su propuesta de agilizar la vacunación en Ecuador en sus 100 primeros días de gobierno. Presentaremos al país en los próximos días un plan de vacunación certero, seguro, que nazca de la negociación con las empresas productoras de vacunas. Juan Fernando Velasco, candidato del Movimiento Construye, ocupa esta semana para visitar parte de la sierra y costa ecuatoriana. Gustavo Larrea, candidato de Democracia Sí, participó de una caravana que recorrió gran parte de Guayaquil. En cada uno de los sectores escuchó las necesidades de los votantes, a quienes les explicó qué hará en caso de llegar al Palacio de Carondelet. Informó Maite Morán. La creación de una comisión especial de seguimiento a las autoridades de control, exoneraciones tributarias para reactivar la economía y un gran acuerdo por la gobernabilidad son algunas de las propuestas del doctor Javier Zavala Egas, primer candidato a la Asamblea Nacional por Democracia Sí, listas 20. Veamos. Siempre hemos visto la política activa con algo de resquemor. Trae la jurisprudencia y lo político en el ADN. Nunca se había postulado a una elección popular, pero el catedrático, expresidente de la Corte de Guayas, ex miembro del Frente de Transparencia y ex consejero transitorio de Participación Ciudadana, sabe que a pesar del karma de la Asamblea... Mi padre siempre decía que él es abogado por vocación y político por obligación. Entonces, un poco es el momento en que el país vive, la situación que se está viviendo, y si tu aporte cívico en un momento dado es necesario o no es necesario. Y yo lo vi así. Javier Zavala Egas es el primer candidato a la Asamblea Nacional por Democracia Sí. Cree que el Ecuador tiene 3 demandas vitales. El sector productivo del país, que obtuvo réditos en el 2020, tiene que aportar. Y me refiero, por ejemplo, a la banca. Me refiero, por ejemplo, al sector agroexportador, que otorgue líneas de crédito, ya sea manejado por la banca pública, banca privada, ya sea este tipo de contribución especial o ya sea inversión extranjera. La ley de extinción de dominio ha sido una quimera, como también lo fue la figura del comiso anticipado. ¿Cómo garantizar la transparencia en la contratación pública? Se puede aprehender al delincuente, pero rara vez sale condenado. Normalmente las puertas de la función judicial son puertas giratorias, por donde entra sale. Entonces, el problema es la impunidad. ¿Y qué se hace con la impunidad? Hay que fiscalizar y hacerle un seguimiento a los órganos de control. La OMS ha advertido que la pandemia podría derivar en una endemia. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para optimizar un sistema de salud, más aún cuando un trabajador debe de pagar por un seguro privado? Fortalecer el dispensario como medicina de primer nivel, dispensario barrial, dispensario cantonal, fortalecer los pequeños segmentos que puedan atender a la población en salud, porque si no todo deriva al hospital central y es uno de los problemas que hemos visto ahora. Plantea por ello un gran acuerdo por la gobernabilidad. Zavala ha entrado así a las arenas movedizas de la campaña, contra viento y pandemia. Con cámara de Efren Flores, informó Jorge Escobar. 7 de la mañana con 32 minutos, momento de una nueva pausa, pero sigan en nuestra sintonía. Enseguida volveremos con mucha más información aquí en la primera emisión de La Noticia. Regresamos a Más Excelentes con más información aquí en La Noticia, primera emisión. Atención, cerca de las 11:30 de la noche de este día, martes 26 de enero, se registró un incendio en un barrio del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena.
el mismo que afectó al menos a 3 viviendas. Videos aficionados captaron el hecho, el que según testigos la causa sería por la explosión de 2 cilindros de gas. 8 motobombas del cuerpo de bomberos y una ambulancia acudieron al punto para asistir la emergencia. Hasta el momento no se reportan personas heridas. Venga para acá, los niños. Por otra parte, un técnico de una compañía de internet sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en una de las líneas proveedoras de este servicio. Aparentemente, por error, tomó contacto con cables de alta tensión, lo cual le provocó la descarga. Extraoficialmente se conoció que debió ser trasladado a una casa asistencial en Guayaquil. Lamentable. Y según cifras del municipio de Guayaquil, hay una leve disminución de casos sospechosos del COVID-19. Sin embargo, continúa la instalación de carpas médicas en puntos estratégicos de la ciudad, como el terminal terrestre. Veamos. La ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos con pacientes contagiados de COVID-19 continúa entre el 95 y 100% en hospitales de Guayaquil. Sin embargo, las cifras de casos sospechosos y confirmados han variado. De 12.4 a 10 sospechosos por cada 10.000 habitantes, de 1.49 a 1.2 en confirmados. Pero lamentablemente la cifra de fallecidos se mantiene en 13. Esta cifra de fallecidos es la cifra de personas que estuvieron algunas semanas en UCI, que lamentablemente se contagiaron durante los feriados de diciembre. Es por ello que el COE cantonal extendió por al menos 20 días más la restricción del aforo al 50% en locales comerciales y 30% en gimnasios. Así también se aperturaron los parques y malecones. Ahora las autoridades siguen enfocadas en frenar los contagios. Es por eso que este martes 26 de enero fue instalada una carpa médica en el área de llegada de buses interprovinciales del terminal terrestre de Guayaquil, misma que estará habilitada a las 24 horas. Los trabajadores de salud harán 2 guardias y en cada una de ellas estarán 4 doctores y 8 auxiliares para la atención de pacientes. Esos pacientes que tengan aumento de temperatura van a venir directamente para acá para poder hacer la evaluación y el chequeo con pruebas aquí en la carpa. Al día, aproximadamente 36.000 personas llegan hasta el terminal terrestre de Guayaquil. Con la carpa médica, el Cabildo espera poder atender diariamente a 4.000 de ellos, como Jaime Loaiza, conductor de un bus interprovincial. Asegura que es la primera vez que le brindan este tipo de asistencia en un terminal terrestre. Yo vengo de la provincia del Oro, de la parte alta de Zaruma. Es muy bueno esto. Muy bueno porque uno se siente más confiado para trabajar, incluso porque uno tiene bastante contacto con los usuarios. El vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, aseguró que con esto buscan estar preparados para el día de las elecciones, ya que hay quienes necesitarán llegar desde otros cantones a sufragar. Eso se suma a lo que estamos haciendo exactamente igual en el aeropuerto de Guayaquil, en arribos nacionales también. Eso se suma a 5 carpas que hemos instalado, 2 en Durán, una en Daule, una en Chongón, una en el sur. Este punto de atención estará habilitado al menos hasta después de Carnaval y podrá ser trasladado a otros sectores de Guayaquil que lo requieran, informó Celeste Dueñas. Con un campanazo del triunfo, los pacientes recuperados de COVID-19 celebran su victoria frente a la muerte. La campana está instalada en el Hospital Bicentenario de Guayaquil y cada recuperado debe tocarla antes de salir. Esto pretende ser un impulso alentador para aquellos que aún luchan contra esta enfermedad. Veamos. Sonidos de esperanza para conmemorar su victoria contra el COVID-19. Pacientes del Hospital Bicentenario de Guayaquil celebran con un campanazo su recuperación. A manera de aliciente y emulando a las campanadas del triunfo de otros hospitales del mundo, las autoridades del nosocomio honran así a los afectados desde esta semana. Con esto también se motiva a las personas que están ingresadas a querer tocar también la campana de la vida o la campana de la victoria como un significado de guerra en conjunto con el personal de salud. Salen con la frente en alto. Enfrentaron al virus con todas sus fuerzas y ahora solo agradecen a todas las personas que estuvieron presentes
en su batalla. Oré por mi provincia, que era el Guayas. Nacido aquí. Me sentí sumamente bien. Y créanlo que esto hay que seguir adelante. El grupo profesional, muy bueno el grupo profesional, especial, todos los médicos, todo, para que no tenga ningún inconveniente en decir eso. Con las campanadas del triunfo, ellos manifiestan su voluntad por vivir, por luchar, por seguir. Es un estimulante, ¿no? Para seguir adelante y las cosas que se hizo mal, tratar de evitarlas. Un campanazo por la vida y la victoria contra este virus mortal, informó Eric Zambrano. Sin duda alguna, el campanazo es un sonido de fe, esperanza y sobre todo de victoria. Vamos a seguir informando. El municipio de Guayaquil clausuró locales dedicados a la venta de partes de electrodomésticos y de vehículos de dudosa procedencia. La acción fue ejecutada gracias a denuncias ciudadanas. Clausurados. Así quedaron dos de los locales considerados como parte de la zona de cachinerías en la calle Huancavilca y José de Antepara en Guayaquil. Aquí ofertaban distintas partes tanto de vehículos como de más objetos de dudosa procedencia. Es por ello que autoridades del Departamento de Justicia y Vigilancia aplicaron operativos de control en la zona. Por eso verificamos, este local no cuenta con permiso, parece que ha sido activado de la noche a la mañana. Supuestamente es también un domicilio, pero vemos que las condiciones no lo dan para tal, por eso sacamos a las personas que están allí y procedemos a la clausura. La clausura va a ser indefinida hasta que ellos pongan un verdadero sitio comercial como corresponde. Que no es la primera vez que estas acciones se hacen en el lugar. Se seguirán realizando este tipo de operativos, con más frecuencia todavía. Por la afluencia de desguazadores de objetos como congeladores, refrigeradoras, televisores, computadoras, etcétera, que las personas que vienen y acuden a este lugar usualmente los desguazan en plena calle y luego dejan tiradas las carcasas obstruyendo la vía pública al tránsito de los peatones. Pero también hubo tiempo para socializar con los habitantes del sector, sobre todo en tiempos de COVID-19. Recordándole a la ciudadanía que el uso de la mascarilla es de carácter obligatorio, recordando que hay que tener el respectivo distanciamiento social. Estas son las acciones que lleva a cabo la Municipalidad de Guayaquil, informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. José Luis y amables televidentes, vamos a salir de estudios para tomar contacto con Carlos Julio Gurmendi para que nos indique dónde se encuentra a esta hora de la mañana y qué nos reporta. Adelante, Carlos Julio. Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, continuamos desde el sector norte de Guayaquil, justamente en el sector de La Alborada, donde agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal y Policía Nacional han montado este operativo de control. Lo primero que se ha realizado en este punto es el retiro de las películas protectores solares. Por ejemplo, en la parte de atrás vemos a un conductor quien está dejando los protectores solares que están prohibido utilizar. Los agentes de tránsito también están controlando lo que tiene que ver la matrícula y la licencia respectiva. El general Luis Ladama, jefe de operaciones, se encuentra en estos momentos. General, sin duda alguna, el respeto por usar esas protecciones solares cuando la ley no lo permite. Así es, efectivamente, nosotros estamos precisamente controlando de que no se utilice primero las películas antisolares y estos adhesivos que también prohíbe la ley, que lógicamente no están permitidos y muchos conductores pues lo hacen. Por ese motivo le estamos a más de lo que como dice el COIN, pues se le retira, se le aplica la sanción, que la sanción es el 10% del salario básico unificado. Perfecto, muchas gracias, general Luis Ladama. El 10% del salario básico unificado es la multa que se le da al conductor. Pero también están los miembros de la Policía Nacional haciendo este operativo. Vamos a ver si cruzamos, estamos en vivo y en directo para conversar con los uniformados. El agente de la Policía Nacional, por favor, quien nos da declaraciones. Buenos días, estamos en vivo y en directo. Buenos días. El humo también presente aquí controlando la seguridad en la ciudad. Claro, muy buenos días. Estamos haciendo aquí un operativo en la avenida Isidro Ayora.
con el fin de bajar el índice delictivo y control de carros, de documentos de los carros. Estos puntos donde se encuentran también hay en varios sectores estos operativos que ustedes efectúan, ¿no? Sí, o sea, como le estoy diciendo, es un operativo conjuntamente con el ATM, con el fin de el control de documentos de los carros polarizados, todo eso. Perfecto, muchas gracias a gente de la Policía Nacional, de la unidad de Humo, quienes están presentes también, como lo dijo él, junto a miembros de la ATM. La llovizna continúa cayendo en Guayaquil, así es que a salir con mucha precaución para que no se vea afectado y a manejar con cautela. Vamos a despedir este enlace desde el norte de Guayaquil. Seguimos con más en los estudios a través de La Noticia. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Julio. Muchísimas gracias por tu informe a propósito de este operativo de vehículos y motocicletas en la ciudad de Guayaquil. Luisa. Nos vamos a una brevísima pausa, José Luis y amables televidentes, pero enseguida volvemos con más información aquí en la primera emisión de La Noticia. De vuelta con ustedes con más información para contarles que trabajadoras sexuales y propietarios de centros de tolerancia de Quito protagonizaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Salud del municipio. Solicitan a las autoridades que se apruebe la reapertura de sus negocios con un plan piloto. Veamos. Con esta consigna, decenas de trabajadoras sexuales y propietarios de centros de tolerancia llegaron hasta la Secretaría de Salud del municipio de Quito para solicitar a las autoridades se dé luz verde para la reapertura de sus establecimientos. Necesitamos ya trabajar y trabajar por nuestros hogares. Somos madres de familia. Es un año que estamos cerrados, estamos siendo ya desalojados de nuestras instalaciones, porque obviamente los dueños de casa no están recibiendo un solo centavo. Señalan que ante la necesidad, el trabajo sexual se ha volcado a las calles de forma clandestina. Están trabajando en este momento en forma ilegal, en las calles, en las casas, sin medidas de bioseguridad, sin control profiláctico. Que muchas de las trabajadoras han sido agredidas en las calles. Aseguran que las pérdidas económicas son incalculables y las deudas los están ahorcando. Se sienten engañados, pues junto a instituciones municipales los han tenido trabajando en el plan piloto para reactivar sus negocios. Sin embargo, no hay respuesta para cuándo se lo aplicaría. ¿Por qué no se reapertura el plan piloto del trabajo sexual en Quito? Mientras en las otras ciudades todos están trabajando, aquí en Quito hay un desconocimiento de la normativa o simplemente no quieren dar respuesta a este pedido. En la capital se estima que existen 127 centros de tolerancia y más de 1.600 trabajadoras sexuales. Detallan que en el plan piloto se contemplaría en una primera fase la reapertura de 28 locales. Estos 28 locales acogen a 800 compañeras trabajadoras para que entren a trabajar con el 30% en los locales, sin licor. Al ingreso del local están dando una mascarilla desechable o una KN95. Tenemos el lavado de manos, el gel. El cliente solo puede quedarse dentro del local 60 minutos. No hay shows de striptease. Solo están funcionando prácticamente como un hostal de paso para que se realice la actividad bajo techo. Finalizaron indicando que de no obtener una respuesta por parte de las autoridades, los plantones y movilizaciones continuarán. En Quito informó Adriana Rojas. Al excomandante general de la Policía Nacional, Fausto Tamayo, se le modificó la pena privativa de la libertad a 7 años por el delito de delincuencia organizada relacionada a la venta de pases policiales en la institución. Tamayo había sido sentenciado a más de 13 años de prisión. El delito de delincuencia organizada en las filas de la Policía Nacional se habría producido de octubre del 2014 a julio del 2015. De acuerdo a la teoría de la Fiscalía General del Estado, supuestamente se vendieron 1.317 pases, cada uno entre $1.000 y $2.000. Fausto Tamayo, ex comandante general de la institución policial, es uno de los 15 condenados. Él ha presentado varios recursos, modificándose por más de una vez la condena. En primera instancia, 13 años con 3 meses fue condenado. En apelación se revisó la condena y le bajaron esa condena a 28 meses. Hoy día le pusieron 7 años de prisión. Esta última sentencia responde a una nueva audiencia de casación por pedido de la Corte Constitucional.
ya que en la primera aparentemente se vulneraron derechos de los procesados. Patricio Abad, abogado de Tamayo, mostró su malestar. Una sentencia injusta, porque según nuestro criterio los señores jueces de este nuevo tribunal vuelven a cometer los mismos errores que cometieron los anteriores jueces, de tal forma que nosotros vamos a volver con las acciones pertinentes para que otra vez los jueces constitucionales les vuelvan a decir que erraron al cambiar hechos, porque eso es lo que pasó en este momento, se cambiaron hechos de la sentencia de segunda instancia, lo cual está prohibido en el recurso de casación. Julio César Zarango se sumó a la inconformidad porque se estaría generando inseguridad jurídica. Aquí clarísimo analizaron nuevamente la prueba para agravar la condición de mis defendidos. ¿Cuáles son sus defendidos y qué pasó con él? Dani Herrera Mamarandi y Magno Fili Michelena. Ellos tenían una pena de 5 años, pero analizando nuevamente la prueba, poniendo hechos que no están probados, les aumentaron a 9 años de reclusión. Tamayo ya lleva 5 años bajo sombra en la cárcel 4 Norte de Quito, informó Héctor Romero. 7:59, José Luis y amigos televidentes, así finalizamos la primera emisión de la noticia. Claro que sí, ahora viene la noticia en la comunidad junto a Mayra Montaño Gavilanes y después nuestra compañera Rosalena Vázquez.